Sí. Vamos a ir a la palabra de Dios. We're going to go to the Word. Y los que hablan inglés And those who speak English o no leen or español, do not read on Spanish, sígame por favor en su Biblia. follow me on your Bibles. Haga sus anotaciones Make your notes. para que en la semana usted So repase. during the week you can go over Y el it. título de este mensaje es: And the title of tonight's message is, Los hijos no deben de vivir de migajas. The children shouldn't be ¿Cuántos living hijos y with cuántas scraps. hijas de Dios hay en este How lugar? many sons and daughters of God are in this place? ¿Qué pasó? ¿Viene triste? What ¿Viene happened? Are you dormido? sad tonight? Are you ¿Lo sick regañaron en tonight? su casa? You got grounded in ¿Qué your tiene? house? What is it? Diga, ¿cuántos hijos de Say Dios it hay en with este me. lugar? How many children of God are in Amén. this place? Yo no sé Amen. cuando Cristo venga, ¿qué va a I hacer? don't know what you're going to do when Christ Cuando comes. Él pase lista y, When y he- diga su nombre, ¿qué va a It hacer? says your name. What are you going to do? Amén. Amen. Amén. Se va a perder usted. You're ¿no? going to Van get a, lost. van a decir como cuando va al doctor, gritan You're 4 gonna o 5 veces. Like when you go to the doctor, they call your name 3 or 4 times. Amén. Yo cuando vea a Cristo Me, when I see y Christ escuche mi nombre and I hear my name, y soy escandaloso siempre, if I'm always screaming, ese día voy a gritar más that y voy day a I'm decir, gonna aquí scream estoy, even more, Señor. and I'm gonna Amén. say, ¿Cuántos "Here I am, dicen Lord." amén? How many can say amen? Amén. Denle un aplauso al Amen. Give a Señor. big applause to the Lord. Sí, es que a la iglesia no viene a Yeah, you dormirse. don't come to church to sleep. A la iglesia no viene a The arrullarse. church, you don't come to A la wake up iglesia and viene a sleep. estar bien You despierto come here to be para awake, recibir to todo de receive Dios. everything from God. Amén. Amen. Mateo capítulo 15, voy a Matthew- leer del verso 21 al verso 28. Matthew chapter 15 from verse 21 to verse 28. Dice la escritura: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro de Sidón, y he aquí una 22. mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo: no soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró 25. ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él y le 26. dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y dijo ella: 27. sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh 28. mujer, grande es tu fe. Diga conmigo, una fe grande. Say it with me, great faith. Le dijo: hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En el Evangelio de Marcos, en el mismo pasaje, On the Gospel of Mark, same verso passage, 27 al 30, verse 27 to 30. dice: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Diga conmigo, el pan de los hijos. Say it with me, the bread Diga of fuerte, the, el pan es sons. para los hijos. Say with me, the bread is for Diga the conmigo children. fuerte, el pan se Say it sirve with me, the bread is served sobre la mesa on the table y es para los and it's hijos. for the children. Y le dijo: no está bien echarlo a los perrillos. Debajo de la mesa, dice: pero ella respondió y dijo: sí, 28. Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa, debajo de la mesa, debajo de la Under the mesa, table. comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, 29. ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su 30. casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Cierre un momento sus ojos Close your eyes y for a oremos. moment and Padre, let's en pray. el nombre de Jesús, Father, levante in su the mano name of derecha Jesus, raise your y ore right hand conmigo and pray with me. y repita: And Señor, repeat, Lord, pido que tú quites todo bloqueo, I ask you to take en away mi mente, every blockage in my toda mind, ceguera every que el blindness Dios de este mundo ha that the puesto, God of this world para has que tu put, palabra no so resplandezca your word cannot sobre mi shine vida. over my life. Quita todo bloqueo Take away all en mi blockage fe on my faith que no me permita recibir. that will not allow me to receive. Señor, Lord, gracias, thank you. porque hoy tú tienes una palabra para mi vida, Because tonight you have a word for my porque hoy life. tú tienes sanidad, Because tonight you have healing. porque tú tienes libertad, Because you have freedom. tú tienes prosperidad. And you have prosperity. En el nombre de In Jesús the name of Jesus. y el pueblo de Dios
Dios And the dice, people of God says, dele un fuerte aplauso give a al big Señor por applause su to the Lord palabra. for His word. Lo primero que vemos en este pasaje The first thing we see in this passage, es una mujer que tenía mucha necesidad. it's a woman that had a lot of need. Su hija estaba atormentada por un demonio Her daughter was being tormented y by estaba a a demon, punto de morir la hija. and she was about to die, their daughter. Ellos estaban viviendo una situación muy difícil, They were living in a very hard situation. pero oyó que Jesús estaba en la región But she heard that Jesus was in the y region, entonces fue donde estaba Jesús and she went where Jesus was. y vino y le dijo, Señor, And she came and said, Lord, Hijo de David, ten misericordia de Son mí. of David, have mercy of me. Y dice la palabra que Jesús no le contestó, And the word says that Jesus did not no respond. le respondió absolutamente nada, He did not respond anything ni at all. siquiera la volteó a ver. He didn't even turn to look at her. Y entonces los discípulos le dijeron, mándala para su casa, despídela, So the disciples said, send her home, porque da voces tras de because nosotros. she's screaming behind Está us. haciendo mucho escándalo. She's making a lot of noise. Y Jesús no dijo nada. And Jesus did not say Esta anything. mujer venía con una actitud, This woman came with an attitude, porque tal vez escuchó because maybe she listened de el milagro de sanidad about the miracle of healing de aquel hombre llamado Bartimeo, of the man called Bartimaeus, un ciego que estaba en el camino pidiendo a limosna. blind man that was in the way asking for money. Y cuando oyó que venía Jesús, And when she heard that Jesus was que coming, este ciego era judío, this man was a Jew. era del pueblo de Dios. He was from the people of Y God. cuando oyó que venía Jesús, And when she heard that Jesus was empezó coming, a gritar como loco, she started to scream Jesús, and yell Hijo de and David, say, Jesus, ten Son of David, misericordia de mí. have mercy of Y me. la gente lo quería callar, And the people wanted to keep him pero él quiet. gritaba mucho más And he fuerte. will shout even louder, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de Jesus, Son of mí. David, have mercy of Y me. entonces Jesús paró And Jesus y mandó stopped, llamarlo. and he said, and he Y told them Jesús to bring him sanó over. a este ciego And Jesus healed this y man. lo seguía en el camino. And then the blind man will Tal follow vez him esta on the way. mujer escuchó ese Maybe testimonio, this woman heard to that pero testimony, ella no pertenecía al pueblo de Dios. but she didn't belong to the people of God. Ella era cananea, She was from Canaan. era She sirofenicia. was a Syrophanian Y girl. cuando llega con Jesús, And when she came to Jesus, llega reclamando, she diga got conmigo there reclamando, asking. una promesa que era para el pueblo de Dios. Promise that it was only for the people Jesús, of God. Hijo de David, ten misericordia de Jesus, mí. Son of David, have mercy of me. Era una promesa dada al pueblo It de was a Dios promise given to the people of God. que del rey David that from the descendería king el of Mesías, David, the Messiah o que de will la come. casa de David nacería el Or from the Mesías. house of David, the Messiah Y will be entonces born. ella viene hablando estas So palabras she comes speaking these words como si fuera una receta de cocina like if it was a kitchen para recipe. poder recibir el milagro She de can Dios. receive the miracle of God. Y muchas veces nosotros venimos con Dios de esa manera. And many times we come with God with that same Venimos way. con oraciones aprendidas We come with prayers that we have learned. porque alguien más oró de esta because manera. somebody else prayed the y same recibió way de Dios. and received from God. Alguien más clamó de esta Somebody manera else cried out loud from that y same way. recibió el poder de Dios And sobre they su received the vida. power of God over Fue their sanado, life. It was healed. fue liberado. It was freed. Y nosotros a veces venimos And we sometimes come como con rezos like praying y con oraciones aprendidas, and prayers that we have learned. pensando que de esa manera nos vamos a conectar con el poder de Thinking that Dios. way we're going to connect with the power of God. Había unos judíos There were some Jews. que eran hijos de un sacerdote. They were sons of a priest. Eran exorcistas ambulantes. And they were ambulant exorcists. Echaban fuera demonios. They will cast out demons. Y entonces había un hombre que estaba poseído de un And there demonio. was a man that was possessed by a demon. Y ellos vinieron para liberarlo. And they came to him so that they can free him. Y entonces dijeron, en el nombre de Jesús, And they said, in the name of Jesus, el que predica Pablo. the one that Paul preaches. Y entonces este hombre endemoniado se volteó. So this man that was possessed Y el turned around, demonio habló a estos and hombres the demon spoke to this y les man, dijo, a Jesús lo conozco and they said, to Jesus we y sé know, quién es Pablo. and I know who Paul is. Pero ustedes quiénes But son. who are you guys? Y dice que entonces se echó sobre ellos And it says that he went into Los on top of desnudó those men, and he y got los them naked, traumatizó. and he traumatized ¿Por them. qué pasó How esto? come did this happen? Porque ellos escucharon Because they have heard cómo Pablo oraba por los how enfermos. Paul will pray for the sick. Escuchaba cómo usaba el nombre de Jesucristo. And they heard how they would use the name of Y Jesus entonces yo Christ. creo que lo anotaron And I think they wrote it down.
Y dijeron, ahora vamos a usarlo. And they said, we're going to use this now. Y llegaron con el endemoniado. And they got with the man that was Le ha de haber possessed. dicho, Miriam, And he saca los said, apuntes. Miriam, take out your notes. ¿Cómo es que decía Pablo? How is it that Paul was said? ¿Qué nombre? What, ¿Juan? what name? John? ¿Jacobo? Jacob? No, Jesús. No, Jesus. Oh, Jesús. Oh, Jesus. Y entonces dijo, And then he said, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, el que predica the Pablo. one that Paul preaches. Ellos ni sabían quién era They didn't Jesús. even know who Jesus was. Ellos ni siquiera tenían la autoridad They como un didn't hijo de even Dios. have the authority as a son Porque of los que God. creen en su nombre y le reciben, Because those who believe les da and la receive him, autoridad de he ser gives hechos the hijos de authority Dios. of being son of Pero ellos children of vinieron God. con una fórmula, But they came with a formula, con una oración, with a prayer, con un rezo que alguien más habló. with the repetition that Pero no somebody else entendían spoke. absolutamente But nada they de lo que didn't estaban understood haciendo. anything of what they were Por eso en doing. vez de que el demonio saliera, That's why that instead of the el demonio se demon les came echó out, encima. the demon got in top muchas of de them. las veces nosotros venimos de esta manera Many con el times we come Señor. to the Lord in this way. Pero obviamente la actitud de esta mujer era una actitud But equivocada. obviously the attitude of this woman was a wrong attitude. Después le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. After he says, I'm not sent by the lost sheep of Las the house ovejas of estaban Israel. perdidas. The sheep were lost. Y habla del pueblo de Dios. And it's speaking of the people El otro of God. evangelio dice, soy enviado primero The other gospel says, I've been sent first a los hijos to the de la children casa. of my own. Es decir, primero era enviado al pueblo de Dios. Meaning it was sent for the people of God. Y entonces le dijo, no está bien echar el pan And then he said, it's not okay to throw Dar the el bread, pan que to es give de the los bread hijos that is from the para que children, los hijos se so the alimenten. children can be Diga fed. otra vez Say conmigo, it el again. pan The bread, es para los hijos it's for the children, y se sirve en la mesa. and it serves on the table. Dijo, no está bien darlo a los It's not perrillos. okay to give it to the Y dogs. entonces la mujer And then the women, suelta una she palabra de throws fe a word of de faith tal manera que Jesús se in sorprendió such way that Jesus y got le dijo, surprised. oh mujer, grande es tu And he fe. said, oh, women, great No le is your dijo, faith. tienes fe para recibir el He milagro. didn't say, you have the faith to receive the Tienes fe miracle, para recibir You have the faith la sanidad de tu to hija. receive the healing of your daughter. Le dijo, oh mujer, grande es He tu said, fe. oh, women, great Y is por your esta faith. palabra And que has because dicho, of the word that you have said, El demonio ha salido de the tu demon hija. has come out of your En este daughter. mismo In this momento, instant, cuando ella llegó a su casa, when she got home, su hija estaba libre her daughter was y free. estaba sana And she was completamente. healed ¿Cuántos dan completely? gloria a Dios por How su many poder? can give glory by his power? Pero escucha But esto. listen to this. Le dijo, no está bien echar el pan de los hijos a los He said, it's perrillos. not okay to give the bread En of the otras children to the palabras, dogs. Jesús estaba ayudándola In other words, Jesus was helping para her que ella entendiera su posición so espiritual, she can know and understand su her condición spiritual espiritual, position, her position spiritual. y que necesitaba de Dios. And she was need Que ella of God. estaba hablando y pidiendo de una manera That she incorrecta. was asking in the wrong way. Pero cuando Jesús le dice esto, But when Jesus says this, entonces la mujer cambia completamente su so the actitud woman changes her y se attitude postra completely. delante y le dice, And she Señor. kneels and says, Lord. Y le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas. But even the dogs eat from the scraps. Diga conmigo migajas. Say it with me, the scraps. Y entonces le dijo, oh mujer, grande es tu fe. And then he said, oh, women, great is your faith. Una sola migaja One single era scrap, suficiente it was enough para que el milagro de Dios for se the miracle of manifestara God to be en su casa con manifested su hija. in her house with her daughter. Y muchas veces los hijos de Dios cuando escuchan esta And palabra many times when the sons of le God dicen, listen ¿cuántos to this, quieren recibir esta migaja de Dios? they said, how many want to Y los receive hijos this de Dios scrap dicen, of amén, God? gloria a And the Dios. children of God said, amen, glory to God. Pero las migajas no son para los But the hijos. scraps are not for the El children. alimento es para los The food hijos is for the y se children. sirve en And la it is mesa. served on the table. El problema es, And the problem is, y la pregunta que tenemos que and the hacernos en question esta that we noche, have to ask ourselves tonight, que es la más which is importante, the more important, ¿qué hacían las migajas? what would the scraps Debajo do de la mesa. under the table? La mujer dijo, aún los perrillos comen de las migajas. The women said, even the dogs eat from the scraps under the table. ¿Por qué las migajas tenían que estar debajo de la How mesa? come the scraps had to be under the table? Mire, Look, iba a decir cuando mis hijos eran pequeños, I was about to say when my pero la verdad lo kids siguen were younger, haciendo. but they still do Noemí it. lo sigue haciendo, se está And riendo my wife porque keeps enjoying it. She's laughing.
Se sientan a comer They sit down to y eat, tenemos dos perritos and we have chiquitos, 2 small dogs. dos perritas 2 small chiquitas. dogs. Y entonces están comiendo And when they're eating, y toman la comida and they take y entonces food, la tiran abajo de la mesa. and they throw it under the Se la dan table. en la boca, And they give it in the pero si mouth no la of the encuentran dog. la tiran abajo de la But mesa if they can't find the dog, they just throw it para que under el the perrito table venga y se la coma. so the dog can come and eat Y it. le voy a confesar, cuando And I'm gonna Saraí y confess, Alan when estaban más Sarah pequeños and Alan were younger, y no les gustaba la and comida, they didn't like the food, agarraban la they comida will grab it y se la tiraban al perrito abajo de la mesa. and they will throw it under the table to the dog. Esa perra era más delicada que ellos, tampoco se la comía. That dog was even Y pickier ahí me than daba her. They cuenta will porque not eat cuando it. me levantaba, And I pisaba, will see, because when I will ¿qué hay stand aquí? up, I will ahí step on estaba it. la carne, There was the meat. ahí estaban las papas, There was the potatoes. ahí estaban los chícharos. There was the peas. Todo lo que no se querían comer Everything that estaba they debajo didn't de la want mesa. to eat was under the table. Y entonces el Señor me habló en esta And so palabra, the Lord spoke to me in this word, porque esas migajas because those scraps es el alimento que los hijos de la casa is menosprecian. the food that the children of the El house alimento despise. que no quieren comer los hijos. The food that the children don't want to eat. Porque Jesús dijo, Because soy Jesus enviado said, a "I've los been sent hijos, to a the las children, ovejas to the perdidas. lost sheep." Ese alimento, That a ver, food. una sola migaja Okay, one single produjo scrap sanidad y liberación para produced esta niña. healing and free for Imagínate these children. una mesa llena con un banquete Imagine a whole table full y la full with a mesa es banquet. puesta para los hijos. And the table is placed Por for eso the Salmo children. 23 dice, tú aderezas That's why mesas. Psalms 23 says you Es serve decir, tables. el Señor pone un banquete It para means los the Lord hijos, puts a banquet para que for los the hijos children, se alimenten. so the children can Y el eat. alimento que And reciben the food that they es receive todo lo que necesitamos it's everything that we need para caminar en so sanidad, we can walk in para healing, caminar en so we libertad. can walk in Es todo freedom. lo que necesitamos It's para ser everything we need prosperados. to be prospered. Porque Dios envía su Because buena God palabra sends His good para word bendecir a su to pueblo. bless His people. Dios envía la God enseñanza sends que the necesitamos teacher that we need para poder alimentarnos to be able to feed y para poder ourselves. crecer And so we espiritualmente. can grow spiritually. Pero el Señor me dijo, But the Lord told muchas me, veces los many hijos times the children menosprecian el alimento despise the food y lo tiran debajo de la and they mesa. throw it under the Es table. decir, lo reciben Meaning they receive como it mis hijos cuando eran like my pequeños children, they will receive y Alan, y Alan era un maestro it. And para Alan was a esto. teacher for these. Era un mago para He was desaparecer a la comida. magician to disappear the food. Se metía la comida, He will put the food in his masticaba, mouth. He would chew it. luego agarraba una servilleta y Then le he will hacía grab the napkin. He was que next. estornudaba. No, sacaba la comida. No, he was taking A out veces his iba y la food. tiraba y entonces Sometimes paraba. he would stand Oh, up. voy al baño "Oh, y I'm going to tiraba the la bathroom." servilleta en el baño. And he would throw the napkin la in the tiraba bathroom, debajo de la mesa. and he would throw it under the table. Y muchas veces cuando el alimento espiritual And se many times when sirve, the spiritual food is being los hijos served, espirituales the hacen spiritual esto. children, Los hijos toman el alimento they take the y food lo menosprecian and they despise it y lo tiran debajo. and they throw it under. Pero una sola migaja But one single produjo scrap un milagro. produced a miracle. Y el Señor me dijo, el problema, And the Lord Carlos, told me, no es que yo Carlos, no the quiera problem bendecir a mi pueblo. I don't want to bless my people. El problema de la enfermedad The problem with the y sickness, que hay tanta enfermedad en mi and pueblo there's so much sickness into es my porque, people, mis hijos menosprecian is el because my alimento. children despise the food. La razón por la cual su matrimonio no And the prospera reason why their marriage do not prosper es porque menosprecian el is alimento. because they despise the Porque lo food. reciben, Because they receive it, pero no se lo comen. but they don't eat it. No lo digieren. They don't digest Lo it. tiran. They throw it away. Y cuando no lo digieres And when espiritualmente, you don't digest it spiritually tiras, and you throw it away, entonces estás menospreciando el alimento then que you se are sirve despising en la mesa the del food Señor. that has been served at the table of Y the el Lord. Señor me dijo, las migajas no son para los hijos. And the Lord says, the scraps are not for the El children. alimento se sirve en la mesa. The food is served on the table. Pero a veces los hijos de Dios But sometimes the children of God, viven buscando las migajas. they live seeking for the scraps. Porque cuando era tiempo de comer, Because when it was time to no eat, se comieron el they alimento. didn't eat the food. Y después están buscando And debajo de la after, mesa they're seeking una under the migaja table para poder for a scrap ser sanados, so they can be ser healed, liberados, so they can be freed, ser prosperados. so they can be prospered. Pero el Señor me dijo, But the Lord told me, los hijos no viven
viven de The migajas. children do not live of Los scraps. hijos se sientan The a la children mesa sit down to para the table comer el so they alimento can que el eat the Padre les table that sirve. their Father will Y serve todo them. el And all alimento the food, le hace bien a mis hijos. it's good to my children. Entonces el Señor me dijo, mi pueblo tiene que So the aprender Lord told me my people needs to learn alimentarse how to feed y no themselves menospreciar and el not to alimento. despise the food. En Lucas capítulo 16, Luke chapter 17, verso 19 verse al 31, 19 to 31, encontramos una parábola que Jesús enseñó. we can find a parable that Jesus teaches. Había un hombre rico que se vestía de púrpura 19. y de lino fino, muy cara su vestidura. Y hacía cada día banquete con esplendidez. 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba 21. echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. 22. Otro que deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de un hombre rico. Y dice, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo 22. y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, a la presencia de Dios. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos. El Hades es el infierno. Y estando en 23. tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro que estaba en su seno. Entonces él, dando 24. voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: 25. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo 26. esto, dice, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pueden pasar acá. Entonces le dijo: 27. Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 28. hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: 29. a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Otra vez, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, Padre Abraham, 30. pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés 31. y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Jesús hablando del mismo. Él se levantó de entre los muertos Jesus raised from the dead, y aún así muchos no creyeron. and even like that, many of them didn't believe. Vemos claramente que este hombre, que era muy rico We can see clearly that this man that was y que very disfrutaba rich, de todas sus and riquezas, that he was rejoicing at all el of día his que él riches. murió fue sepultado The day he died, he was buried, y entonces estuvo en el infierno. and then he was in hell. Y ahí estaba siendo atormentado. And right there, he was being tormented. Quería ser aliviado del tormento que estaba pasando. And he wanted to be alive where the torment that he was Y going muchas on. veces malinterpretamos las enseñanzas de Jesús And many times we misinterpret the teachings of y Jesus. pensamos que el problema son las riquezas. And we think that the problem is the Dios no riches. tiene problemas con que nosotros seamos enriquecidos. God doesn't have any problem with us Dios being no rich. tiene problemas con que nosotros vivamos bien. God doesn't have any problem with Su us living problema well. y el de su familia His problem of the problem of es his que family no escuchaban las enseñanzas is de that they Moisés y did de los not profetas. listen to the teachings of Abraham Hablar and de the teachers. Moisés es hablar de la enseñanza, Speaking of Moses, it's speaking de of los the teaching mandamientos de Dios. and the commandments of God. Hablar de los profetas es hablar del mensaje de Dios para Speaking of direccionar the su prophets vida. are the message of God to resent for Y their entonces people. no escuchaban el So mensaje they didn't listen to the y message. tampoco escuchaban And also they las didn't listen enseñanzas, to the teachings. menospreciaban las They enseñanzas. despised the teachings. Lázaro, que era un hombre muy pobre And Lazarus was a very y poor muy man enfermo, and very sick. no tenía lo que tenía el rico
He económicamente, didn't have economically what the rich man had, pero él no rechazaba las enseñanzas. but he did not despise Él the deseaba teachings. comer el alimento que tenía el hombre rico. He desired to eat what the man, Deseaba rich man las was eating. migajas también. He also desired the scraps. El problema con este hombre rico The problem with this rich man y de toda su familia and all of his family es que no escuchaba la palabra. is that they didn't listen to the Le dijo, word. tienen a Moisés y a los profetas. He said they have Moses and the Óiganlos. prophets. ¿Cómo le dijo? Listen Óiganlos. to them. Entonces no era necesario So- que Dios levantara un muerto It wasn't necessary for God to raise a death man, para enviárselo y que ellos creyeran. to send them and they can believe. Este hombre que era un religioso This man, which was a religious man, estaba buscando que una señal fuera enviada a su he familia was seeking for a sign to be sent to para to que his family, entonces ellos se so they arrepintieran. can repent. Este es un tipo de cristianos This is a kind que of vive de señales y de milagros, Christians that live on signs and miracles. que siempre está buscando las That señales, they're always seeking for para the poder signs creer. so they can believe. siempre está buscando los milagros They're para always poder seeking creer. for the miracles so they can Pero believe. no son las señales y los But milagros are not the miracles, are the signs. los que nos llevan a recibir la The ones salvación, that take us to receive the salvation. sino es la fe en Cristo But it's the Jesús. faith in Jesus Christ. Y la fe en Cristo Jesús viene And the faith in Jesus Christ por el comes oír la by palabra de Dios. listening the word of God. Y entonces como hay gente que siempre está buscando And like there's people that is always seeking y viviendo de milagros y de and señales, living of miracles and signs. cuando le sacan las señales y los When milagros, you take off the signs and no the les queda miracles, nada, no les queda fe. there's nothing left for them. There's Y por not eso even vemos faith. gente que anda de un lugar para otro, That's why we see people that is one porque place to another. es que ahí llueve aceite Because the oil y rains cae from polvo there. de oro, Dust of gold comes in there. y entonces hay manifestaciones. So there's manifestations. Pero los hijos de Dios no viven de But the children of God do manifestaciones. not live from La palabra de manifestations. Dios no dice The word of God doesn't el say justo por los milagros vivirá. the just by the miracles will No live. dice los It hijos doesn't de say Dios the children of God vivirán por las will live señales. by the No, signs. No. dice el justo It says the por just la fe by faith vivirá. will live. Y cuando no tenemos la palabra And when we don't have y the no word, tenemos la enseñanza, and we don't have the teaching, naufragamos en la fe. We weaken in Por our eso faith. la importancia That's why the de importance alimentarnos con la palabra. for us to feed Y ourselves with the comenzamos word. este año determinados And we start this year a alimentarnos determined con la palabra de to Dios feed ourselves diariamente. with the word of God every day. Yo estoy llevando 2 devocionales, I'm taking 2 el que devotionals. todos están The ones llevando that por la. everybody's taking. Yo lo tengo por la mañana I have it in antes the de hacer morning cualquier cosa, before I do everything else. aún antes de pararme a la Even oración. before to get up to the A las prayer. 5 de la mañana yo me paro I get up at 5 y in the determiné en morning. mi corazón que And lo I primero determined del in my día heart that the first thing sería on the darle mi day, oído a Dios. it was to give my ear Me to the alimento Lord. con la palabra. And I feed myself Y with antes the word. de acostarme a And dormir, before I go to sleep, después que he hecho todas after las I have done cosas, everything después else, de que trabajé, after I work, después que hice todo, after I did everything no me else, duermo I don't go to sleep sin la palabra de without Dios. the word of God. Porque si no tenemos la palabra Because de if we don't Dios, have the word of God, fácilmente nos vamos a extraviar. easily we're going to get Y lo lost. que necesitamos en este And what tiempo, we need in this y time, alguien vamos a comenzar la escuela we're going digital. to start the digital school. Y no falta quien critica. And there's Pero eso no es de some that Dios. criticize. No, Hay that's que estar not of God. We presente. have to be Hay que present. poner And we manos. have to put our, A lo lay mejor our hands. necesitaría leer la Biblia. Also, he needs to read Porque the Bible. Pablo estaba en una cárcel Because Paul was y in no a podía jail, salir. and he couldn't Y get desde la out. prisión él And escribía from cartas prison he would y write las letters, enviaba and he will send a las them to the iglesias churches, para que la iglesia se so the church alimentara, can be fed, para que la iglesia so fuera the church edificada, can be edified, para que la iglesia tuviera la so the palabra de church can have Dios. the word of Y entonces God. las cartas llegaron So a the letters Éfeso, got to llegaron Ephesus, a la iglesia de Ephesians. Colosenses, It a got to todas las Colossians, iglesias. to all of the churches, Y todo el que and quería all of those who crecer en wanted el Señor to grow on the Lord, se alimentaba con la they will palabra. feed from the El word. Señor me dijo, no te preocupes, And the Lord said, don't worry va a about comer it. el que quiera comer. The one that wants Y el to que eat no will quiera, eat, and that one se va a that morir de doesn't, hambre. he will die of hunger. Y hay una So importancia there de is an este año
año, of this year, somos transformados por la we are palabra de Dios. transformed by the Word of Y God. este año And necesitamos this year we need seriamente seriously meternos en la palabra to de Dios. get into the Word of Porque God. todos los fracasos que Because hemos all tenido, the failures that we have todas las had, limitaciones and all que the hemos tenido limitations that we have a lo had largo de estos años along the years, es por falta de la it's palabra de because of Dios the lack of the y Word por of God. andar comiendo solamente migajas, and because we are being eating por only from the menospreciar la scraps, palabra y la by enseñanza. despising the Word and the teaching. No quiero enaltecer el ministerio, I don't want to enrich ni the quiero ministry. enaltecerme yo, quiero Or also I don't enaltecer a want to enrich Jesucristo. myself. I want to Pero so quiero God. decirle algo But I para want los to tell que you something. nacieron en este For those that ministerio got born in the ministry y los que vienen de otros and ministerios those that come from a different ministry, se darán cuenta que comunidad de fe a las you will naciones notice that community ha of sido faith to the bendecido nations con algo, has been blessed with ha something. sido bendecido Has con been mucha blessed with a lot enseñanza, of teaching, con mucha with a palabra. lot of word. Hay muchos que lo There's a desean lot that y no lo tienen. desire it and they Hay don't unos have it. pastores de la Ciudad de México There are some pastors on the que Mexico City están pidiendo que por favor, that they're asking for, ellos please, quieren tomar la they escuela want to take the y me están school, suplicando and que they por are favor begging ellos me quieren to tomar la please, they want escuela to take the school. porque no tienen que dar Because they don't a su have what to congregación, give to their porque ellos congregation, predican, because they preach, pero no tienen una but formación they de don't la have palabra de Dios. information of the Word of God. Y hay gente que está deseando And y there is buscando people that are migajas. desire and looking for Y scraps. nosotros que tenemos mucho alimento, And we that have a lot mucha of food, buena a lot of enseñanza good teaching que hemos recibido that de we nuestros have received from our pastores, pastors, que hemos recibido that de we nuestro have received from apóstol, our apostle. muchas veces menospreciamos Many times ese we alimento. despise that food. Pues yo quiero decirte en And I esta want to tell mañana, en you esta in this noche, tonight que no todos tienen lo que nosotros that tenemos. not everybody has what we Y have. por eso doy gracias a And Dios. that's why I give thanks to Porque the Lord. hace más de 20 años Because Dios more me than trajo a 20 un years ministerio ago, the Lord bring me donde to hay this ministry enseñanza where there is y teaching donde hay buenos and where maestros there's good y buena teachers palabra. and good word. Por eso mi vida ha sido And that's edificada. why my life has Y been ustedes son el edified. fruto de And you esa guys are the fruit enseñanza. of that Y teaching. son el fruto And you de guys are de the ese fruit of fundamento that foundation que un día recibí that one day I y su received, vida ha sido and your life edificada has been edified, y han sido and you have bendecidos. been blessed. Pero ¿qué hubiera sido si But what nunca would hubiera have happened recibido? if I would never ¿Qué hubiera sido received? de mis hijos? What would have been of my children? Todos necesitamos Everybody, el we all fundamento need de la the palabra foundation of y the word, necesitamos and we need aprender to a learn alimentarnos how to feed correctamente. ourselves correctly. Te lo adelanto de una I vez. give you an advance. Dios me dijo el problema God told me the problem es que así como en esta nación is that just like in this nation, la gente está enferma en su cuerpo people are sick in their own bodies por la mala comida que han Because comido durante of años, the bad food that they have por eaten comida, in so many years, por comida rápida, by fast food, por comida chatarra, because of fast food. y hoy hay tanta enfermedad And that's why físicamente there's so en la much nación. physical sickness on the nation. El problema es la And alimentación. the problem is the food. Y Dios me dijo, el problema con mi pueblo And the Lord es told que me the se han problem with my alimentado people is con that they've been alimento feeding chatarra. with fast food. es que se han alimentado con Is that comida they have fed rápida. themselves with fast food. Es más fácil It's easier meterme a TikTok to get into TikTok y ver 30 and segundos see 30 seconds de alguien que está of predicando. somebody that is preaching. Eso no te va a dar lo que God will not necesitas. give you what you need. Es más fácil meterme easier. a no voy a la I iglesia. don't go to church. ¿Para qué voy? Why do I go? Me meto a YouTube, I just go to YouTube. busco un predicador I look for a y preacher recibo la and I enseñanza. receive the teaching. Dios me dijo, Carlos, God el told me, problema con mi Carlos, the iglesia. problem with my church. Me dijo, deja de orar de He esa said, manera. stop praying that way. Deja de interceder de esa Stop manera. intervening in that Dios me way. dijo, me hace sentir He said, you make me como si feel fuera un Dios, un padre que no quiero bendecir a mi like pueblo. I'm a father that I want to bless my Como si people. fuera un padre que me gustara ver a mis hijos Like enfermos. if I'm a father that I like to see my El children problema es sick. que se han The alimentado problem is that they have fed themselves incorrectamente, incorrectly, espiritualmente. spiritually. Es tiempo It is time de que tomemos una for dieta us to sana take a espiritualmente. healthy diet Es spiritually. tiempo It que is time aprendamos for us to a learn how to alimentarnos feed con una ourselves sana with the doctrina. healthy doctrine. No todo lo que te Not llevas a la everything that you boca take es to bueno. your mouth is good. No todo lo que Not escuchas es everything that you bueno. listen is good.
Pero cuando no tienes la But when you don't palabra, have the no word, sabes you discernir. don't know how to discern. Por eso cuando no tienes el That's why when you don't fundamento, have the foundation, cualquier mentira, any kind of ahí te lie, andas llevando por cualquier it's mentira. taking yourself for Me any dieron kind la of lie. rosa Oh, consagrada. they gave me the Me dieron consecrated el rose. aceite de They no gave sé me qué. the oil of Y I don't know ahora what. yo lo voy a meter a And mi now I'm casa. gonna take it inside Y la my house. fortuna y la And the prosperidad fortune me and van the a seguir. prosperity No are te gonna van a follow me. seguir más que demonios, Then te van a nothing is seguir. gonna follow you but demons. Eso solamente son doctrinas That de is only demonios. doctrines of Tú demons. necesitas el You need fundamento the de la palabra de foundation of Dios. the word of God. Pero los religiosos But buscan religious señales. seek for signs. Primera de Corintios 1, 1 22 y Corinthians 24. 1, 22 to 24. Porque los judíos piden señales Because of the Jews ask for y los signs, griegos buscan sabiduría. and the Greeks look for wisdom. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Diga conmigo, predicación. But we preach the crucified Predicamos a Christ. Cristo. We preach Christ. Diga fuerte conmigo, Say it predicación. loud. Preaching. Dice, para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles, que es para los griegos, esto es locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Diga conmigo, Say it with Cristo me. Christ es poder de Dios. is the power of God. ¿Cuál es el problema con los judíos? What is the problem with the Jews? Los judíos es la parte de la The iglesia Jews is the part of the que church vive en una that religiosidad live in religious, y que vive buscando señales. and they are looking for signs. Dice, para ellos For them, la the predicación preaching, es tropiezan en eso. they stumble in that. Entonces los judíos buscan So señales, the Jews are seeking for los signs, griegos buscaban la and the inteligencia, Greeks will las cosas nuevas seeking for wisdom, y the new llenarse things, de sabiduría. and to fulfill themselves Por with eso los wisdom. grandes filósofos That's why the great vienen de la cuna de los philosophers griegos. are from the come from the Greeks. Porque ¿qué es la filosofía? Because what's a philosophy? Son pensamientos de hombre These are thoughts of men que forman estilos de vida, that create styles cómo of life vivir. Son and how to live. filosofías. These are philosophies. pero sin el conocimiento revelado. But without the revealed de Dios knowledge a través of de su God palabra. through His Word. Entonces hay gente que busca las So señales, there's people that are seeking for gente que signs. siempre está buscando qué comerse, People that are always seeking what que to se eat. sienten muy But espirituales y they muy feel cristianos, very spiritual and very Christian. porque toman una parte muy pequeña de un versículo Because they take a very small part of a y ahora verse, lo presumen en las redes and sociales now they put it y in dicen social media. ahora, y And they Dios say, es mi now fortaleza. God is my ¿Tú crees strength. que por poner ahí Dios es mi So you fortaleza, think because Dios they te va a put, God is my fortalecer? strength, God is going to strengthen you? Dice la palabra, de madrugada te buscaré. The word says, I will El seek que de you madrugada in te the busca morning. temprano que te I'm the one haya. that seek you in Tú the eres mi morning. escudo y They mi find you. You are fortaleza. my shield and my Entonces strength. cuando nosotros nos So when we alimentamos, feed ourselves, entonces vamos a recibir. then we Porque are dice going la to palabra, receive what the nosotros word says. predicamos We preach, a Cristo to Christ, crucificado, the y Cristo es crucified. poder de and Dios Christ is power of y God sabiduría de and Dios. wisdom of God. Entonces el poder de Dios So se the power manifiesta of God gets cuando manifested yo recibo el when I alimento receive the food y proceso el and I alimento. process the food. Hay gente que anda buscando There's señales. people that are seeking No for necesitas signs. buscar You don't señales. need to seek for any kind of Necesitas sign. comerte el You alimento need to feed que yourself estás with the food recibiendo, that you are porque receiving. Cristo, Because Christ, que es el verbo hecho which is the carne, birth turned que es into la flesh, palabra de which Dios, is the word of dice, God, es poder de it Dios. says it is the power of Tú God. quieres You el want poder de Dios, the power of God, tienes que alimentarte con la you need palabra. to feed yourself with the word. No vas a andar buscando señales You're not gonna be y seeking for cosas signs raras. or weird Te things. darás cuenta que You're por gonna las notice mañanas that in the tu mornings, cuerpo estará con más your fuerza. body's going to be with more Te strength. sentirás vas a salir de la You're going to depresión. get out of depression. ¿Tú crees que vas a salir de la You depresión think you're going to get out of porque depression anden poniendo la mano sobre ti cualquiera? because anybody can put their Ore hands por on mí, you? ore por Oh, mí. please pray for me and pray for me. Lo mismo es que ore tu pastor The por same thing ti, is that your pastor can pray que for vas y you, buscas un adivino and then you go seek
for o abres el periódico para buscar el horóscopo, you can seek the para ver newspaper qué me to seek depare the las to estrellas. see what the stars are telling me. Ahora ya te hiciste astronauta. Now you turn yourself into an Andas buscando en astronaut. las estrellas You're tu futuro, seeking on the stars your future. tu destino está en Cristo Your destiny Jesús. is in Jesus Él es el Christ. verbo que se He hizo is carne. the birth that came Él es into el pan de flesh. vida que He is descendió the del life, cielo. the bread of life Él es that el came from verdadero heaven. pan que He is produce the vida. true bread Él that es el produces verdadero life. pan He is the true que hace bread que el poder de Dios se that makes manifieste the en tu power of vida. God to manifest it in your Pero life. no lo vas a tener But you're not going to si have tú it sigues if you menospreciando el keep on alimento. despising the food. Por eso todos That's why todos tienen que tomar everybody los fundamentos, has to take the porque todos foundations, tienen que because comenzar we una have dieta to start a sana healthy espiritualmente diet spiritually. para que toda tu vida So all of your pueda life ser sanado y can be restaurado. Dale un healed and fuerte restored. aplauso al Give a big Señor. applause to the Lord. En Lucas capítulo 15, versículo 15 al 19. Luke 15, verse 15 to 19. En Lucas capítulo 15 encontramos la parábola del hijo pródigo. On Luke 15, we find the parable of the prodigal son. Un hombre tenía 2 hijos. A man had 2 sons. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me And the youngest corresponde. said, Father, give me the part of my inheritance that belongs to Y el me. padre repartió a los 2 la herencia. And the father gave to each. Cuando pasaron each un par de their días, hands. el hijo tomó toda la herencia Days after, the younger took all of his y se inheritance, fue a vivir aparte en una provincia. and he went to live aside Ahí vivió perdidamente. in a small town, and he lost Gastó todo el everything. dinero con prostitutas. He wasted all of his money with prostitutes. Diríamos nosotros tirando pari. should said throwing parties. Y se fue lejos donde el padre no lo viera. And he lived far away so the father will not see Pero him. dice que cuando se hubo acabado todo el dinero, But it says that after he finishes vino all of una his gran money, hambre a aquella ciudad. great hunger came to that Y city, ya no tenía que comer. and he had nothing to Y eat, tenía hambre. and he was hungry. Entonces fue y se arrimó a un ciudadano de aquella ciudad. So he went with the citizen of that Y city, el ciudadano lo mandó a su hacienda para que apacentase cerdos. and the citizen men sent him so he can work with Y his dice pigs. en el versículo 15, y se And in fue verse 15, y se arrimó a un ciudadano de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y 16, ponga mucha 16. atención. Y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas de la comida que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí 17. dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre, me estoy muriendo de hambre? Me levantaré y 18. iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu 19. hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Vemos que este hijo we can see that this son, que menospreció la casa del that padre he despised the house of his father cuando estaba muriendo de when hambre he was dying of hunger, y estaba deseando comerse la comida de los cerdos. and he was wishing to eat the food of the pigs. Y Dios me dijo: Carlos, And the Lord told me, Carlos, hay muchos hijos there's a lot of que están sons comiendo comida de cerdos. that are eating food from the pigs. Hay muchos hijos There's de a la lot casa of sons of the house que están comiendo una comida indeseable, that are eating una comida undesirable indigna food, para ellos. a food that is not good for them. Este hombre deseaba comer la comida de los cerdos. This man wanted to eat the food of the pigs. ¿Qué fue lo que le hizo volver a la casa del padre? What made him go back to the house of the father? Muchos dicen el arrepentimiento. Many said the Y repentment. volver a la casa del padre And no to come fue back eso. to the house of his father Lo que wasn't lo hizo that. volver a la casa del padre What made him came back era to el the house hambre. of the father was Era the que se hunger. estaba muriendo Was de that hambre. he was dying of hunger. Y este hijo no fue a buscar al And padre, this son did not went to sino seek fue a for buscar his el father, alimento, but he went seeking el for alimento the food, que un día él the menospreció. food that one day he despised. Porque él dijo, no dijo mi padre, allá en mi casa está mi papá. Because he never said, No dijo my father eso. is in his house. He never Él said dijo, that. en la casa de He mi said, in padre, the house of my hasta father, el más pequeño de los even the empleados smallest ones of his tiene employees pan. Diga conmigo, have tiene bread. pan. Say it with me. Y Has yo aquí me bread. estoy muriendo de And right hambre. here I'm dying of hunger. El problema de este The hijo problem of this es son que menospreció is that el alimento he de la despised casa. the food of the house. Menospreció el alimento He que se despised the servía food that was en la serving casa del in the padre house of the father. porque pensó que
yéndose con las because he thought that by prostitutas, him living with the que yéndose a prostitutes vivir de fiesta, and living in parties, iba a llenar los vacíos en he su was going to corazón. fulfill the emptiness in his heart. Y algún tiempo And estuvo sometimes contento he was happy hasta que se le acabó el dinero. until the money ran away. Pero entonces vemos que la necesidad más grande de este But then hijo we see the biggest need of this son era que necesitaba comer el alimento is que that se daba he needed to en la casa del eat the Padre. food that was given in his Muchos hijos, Dios father's me dijo, house. muchos hijos están comiendo The Lord told alimento me incorrecto. many children are eating the Y incorrect así me lo food. dijo, están comiendo that's how he alimento told me. que es para cerdos. Many are eating Cuando food yo that are for tengo pigs. para mis hijos When I have un for gran my banquete. children a great También hay banquet. muchos hijos que están viviendo There's como also children that jornaleros. are living as workers. Porque cuando dejaron de alimentarse Because con when el they alimento stopped del feeding Padre, themselves with the food of the Father, perdieron su identidad, they lost their la identity, identidad de the hijos. identity of Y ahora children. viven y trabajan And como now they're jornaleros. living and working as farmers. Porque solamente cuando te alimentas de la Because mesa when del you only Padre, eat from the food of the table, entonces conoces cuál es tu identidad. you can know what's Conoces your cuál es tu identity. llamado You know what's y your call. conoces I cuál es know tu lugar. what is your place. Y quiero decirte en esta And I noche wanna lo que el tell you Espíritu something Santo me tonight, dijo, what the Holy Spirit told que los me. hijos no deben de That the vivir debajo children de la mesa shouldn't be living under the buscando table, migajas. seeking for scraps. Hay un lugar There que is a tiene tu place nombre that has your en la name mesa de in tu the Padre table of your Celestial. celestial Hay un Father. alimento There que el is a Padre ha food preparado that the Father has y hay una prepared, silla and preparada there is para a chair ti. prepared for you. Así es que levántate, So please stand deja de up buscar entre and los stop cerdos, seeking in the deja de midst of the buscar pigs, and entre las stop cosas de seeking este in mundo. the things of this world. Y hay alimento en la casa de tu And there is Padre food in the para house que of seas your saciado. Father, Dale so un you fuerte can be aplauso al Señor. fed. ¿Ayudas? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 y 3. 1 Peter chapter 2, Lo voy a verse leer 2 en la and 3. traducción, en la nueva versión internacional. I'm going to read it in the New International Translation. Version. Dice, Primera de Pedro 2, 1 Peter, verso 2 y 3. verse 2 and 3. Dice, como niños recién nacidos deben de desear tener sed, desear fervientemente la leche espiritual pura, sin adulterar, para que por ella seáis nutridos y crezcáis hasta la salvación completa, puesto que ya habéis probado la bondad y la amabilidad del Señor. El Señor nos dice que debemos de desear la leche espiritual. Dice, The Lord is telling us that we should desire deben the de desear spiritual como milk. niños recién nacidos. You should desire as newborn children. Cuando tú dejas de desear When el you alimento, stop desiring the food, algo pasó en tu interior. something happened inside of you. Algo se quebró dentro de ti. Something broke inside of Algo you. se desconectó de tu Something Padre got Celestial. disconnected from your celestial Porque Father. sabes, un niño recién Because nacido, you know that a newborn ¿qué es lo baby, único que piensa? what is the only thing he thinks about? Stephanie, ¿qué Stephanie, piensa Caleb? What's Caleb thinking about? Comer solamente. Only eating. Comer, comer y comer. Eating, Es todo lo eating, que and eating. piensa. That's all he thinks about. El otro día estaba sentado con ellos The other comiendo day I was, precisamente sitting with them eating, y Caleb empezó a llorar and Caleb started to cry. y no paraba de llorar. And he didn't stop crying. Le dieron el chupete, ¿cómo They se gave llama him este? the pacifier, Y Caleb lo agarró. and Caleb grabbed it. Empezó a chupar, and pero he no le started salía nada. eating it, but nothing was Movían la coming out of it. carriola, They will no querían swing nada. the carry, and he wanted Entonces nothing. le dice Stephanie a Juan, So Stephanie tells to ¿a qué horas Juan, le dimos de comer? "At what time did we feed him? A tal hora. This time. Pues todavía no es tiempo. It's not time Ya yet." Caleb quería comer. But Caleb wanted to eat already. Porque los niños recién Because nacidos newborn children, solo piensan en alimentarse, they no only piensan think en otra about cosa. eating, not Desean anything la else. leche They desire de the mamá. milk of the mother. Desean el They alimento. desire the food. Y dice Dios And the Lord says que debemos de desear that we need to alimentarnos, desire to feed ourselves, tener la sed to have the y el thirst ferviente deseo and the fervent por alimentarte desire diariamente to con la feed palabra yourself de every day Dios. with the Word of God. Debes aprender a You tener la need to learn how to pasión, have the passion el deleite por estudiar la palabra and de the Dios. delight to eat the No, Word of God. de no ser superficial, sino To not be profundizar superficial, but go deeper de la mano del Espíritu from the hand of the Santo, Holy Spirit. que te lleve por las So He verdades can take you ocultas en su through the palabra, truths of hidden in que His te lleve Word.
por esas cosas que ojo no So vio he ni can oído take you through yo, the things that eyes did not see and pero que ears han did not sido hear, preparados para los que le but have aman y been le prepared for buscan. those that love him and seek him. Pero debemos de desear But we el need to alimento desire the espiritual. spiritual food. Hijo, tu Padre Son, Celestial te dice, Your spiritual father tells yo you, todos los días tengo un banquete every para day ti, I have a banquet for you, pero todos los días but every day me quedo muy triste. I'm very sad Porque he preparado un alimento para ti, because I have prepared food for you, porque te he servido la mesa, because I have served the table for y no you has llegado. and you haven't come. Porque has tomado el alimento y lo has Because you have menospreciado. taken the food and you have despised it. Pero yo quiero darte. But I want to give yo you quiero and I bendecirte. want to bless you. Y el Señor te dice, And the Lord tells debes de you, clamar you need to cry al out Espíritu to the Santo Holy Spirit para que ponga esa so He can sed put that y ese thirst deseo por la and that palabra de desire Dios. for the Word of God. Lo mejor que puedes The hacer best es thing ser you can sincero do con is Dios. to sincere yourself with God. Y si no sientes ese And if you deseo, don't feel that desire, decirle, Señor, la verdad, tell me him, aburro con la Lord, palabra. I truly get bored myself with Quiero the leerla y Word. me duermo. I want to read it and I fall asleep. Despierta el hambre. Wake up the Despierta la necesidad hunger por la and the palabra. need for the Word. Espíritu Santo, cada Holy que tú vayas Spirit, a tomar la every palabra, time you go take the Word, dobla tus rodillas kneel y no te sigas and alimentando do con not comida keep on rápida. feeding yourself with fast food. La comida rápida lo venden en los restaurantes de Fast comida food, they rápida. sell it in fast food restaurants. Pero ¿sabes que hemos But aprendido you a know what we preparar have comida learned? rápida en la That we casa? have also learned how to prepare fast food in the house. A Noemí le gusta la comida china. Noemi likes Chinese food. Dije, yo voy a aprender a She prepararle said, comida I'm gonna learn china. how to make Chinese food. Y aprender a prepararla como la preparan en el And restaurante de how la to comida prepare it rápida. like in the restaurant of Chinese food. Hemos aprendido a comer We have rápido learned how to eat fast y no profundizar en la and not go palabra. deeper into the Word. Pero pídele al Espíritu But Santo, ask to the Holy Spirit, llévame en lo profundo de la take me palabra. even deeper on the Word. Quiero encontrar a I want to Jesucristo. find Christ. Quiero encontrar los I want to delicados find the pastos, delicate las grass, aguas de the reposo. waters of rest. Quiero alimentarme con un I want alimento to feed sano. myself with a healthy food. Quiero dejar de comer I comida want to chatarra stop eating fast y food. quiero alimentarme And I want to correctamente. eat correctly Por eso el myself. Señor te dice, That's why the Lord desea. tells you to desire. Y si tú no sientes el deseo, And sé you don't sincero know how con to el desire, Señor. be sincere Y with dile, the Lord Señor, and no say, siento el Lord, deseo. I don't feel the desire. Despierta en mí el deseo Awaken in me por the comer desire diariamente for de la eat palabra every de day Dios. of the Word of God. Mire, Look, si usted se alimentara if you will espiritualmente feed yourself spiritually, como se alimenta like how naturalmente, you feed yourself naturally, hago un paréntesis y quiero. I make a parenthesis. ¿Sabe cuál es el problema de la falta de dominio en su boca? You know what's the problem with the lack of Y que no puede self-control dejar de comer las in your cosas mouth? And you que no cannot tiene stop que comer eating the things that you don't have to eat porque no se alimenta because espiritualmente. you don't feed yourself spiritually. Porque cuando usted se alimenta Because when you feed espiritualmente, yourself spiritually, entonces no siente esa you don't necesidad feel that y need ese anhelo and that por, desire por las cosas, por to satisfacerse satisfy físicamente. yourself physically Porque no come because you don't eat, para no morirse. so you won't die. Come You eat solamente porque su cuerpo le pide only más. because your body's asking you for more. ¿Qué pasaría si What espiritualmente would it happen se if alimenta de esa spiritually manera? you feed yourself ¿No that cambiaría way? su vida? Wouldn't it change? ¿No cambiaría su familia? Wouldn't your family change? Hasta su oración cambiaría. Maybe even your prayer Pierdes will el change. tiempo pidiéndole a Dios que cambie a tu marido. You Nunca va a waste your cambiar tu time marido. praying to change your husband. Aliméntate He's never con gonna la change. palabra y tú Feed vas a yourself with the cambiar. word and you are gonna change. Y las cosas van a ser And the diferentes. things are gonna be different. Señor, cambia a mis hijos. Lord, change my Aliméntate children. con la Then palabra feed de yourself Dios with the word of y God. tú vas a ser una And you persona are gonna be a diferente different para person. poder guiar a tus So you hijos de la can manera guide correcta. your children in the right Porque way. los hijos son un Because the reflejo de children los are a padres. reflect of the Y la parents. rebeldía de los And- hijos and the y los movements errores of the de los children hijos and the mistakes of the children es un reflejo de los fracasos que, reflection of the failures nosotros hemos cometido that we have en la done educación y la formación. during the education and Pero si formation. tienes la sabiduría de But Dios, if you want the wisdom of God, entonces la vida de tus hijos then va a cambiar. the life of your children are going to Primera de change. Corintios 10:1 1 Corinthians al 10, 6. 1 to Oh, 6. Espíritu Santo, ayúdame. Queridos hermanos en Cristo, tengan presente
que cuando nuestros antepasados cruzaron el Mar Rojo, Dios los cubrió a todos ellos con la nube. De ese modo todos fueron bautizados en la nube y en el mar, así quedaron unidos a Moisés como seguidor suyos. Todos ellos comieron, póngame atención en esto, versículo 3, todos ellos comieron del alimento espiritual que Dios les ofreció. Cristo los acompañaba, era la roca espiritual que les dio agua para calmar su sed. De esa agua espiritual bebieron todos. Diga conmigo fuerte: comieron el alimento espiritual y bebieron la bebida espiritual. Ponga atención en esto. Sin embargo, la mayoría de esta gente no agradó a Dios. But the majority of these people did not like the Lord. Por eso murieron. That's why they died. Y sus cuerpos quedaron And their tendidos bodies en el desierto. were scarred in the wilderness. De esto es lo que dice, de esto que le sucedió These a things that nuestro happened pueblo, to our people nosotros tenemos que aprender nuestra lección. is when we have to learn No our debemos, lesson. de desear hacer lo malo como ellos. We don't have to desire to do the evil as they did. ¿Cuál fue el problema con ellos? Ellos What was comieron, the problem with them? dice la palabra, el alimento espiritual It says they ate the spiritual y bebieron food la bebida and espiritual. they drank the spiritual Pero Dios no drink. se agradó de But ellos. God did not please on Y them. la mayoría de ellos, And the majority of them, excepto dos, except by two, murieron en el desierto. they die in the desert. Pero comieron el alimento But espiritual they ate the spiritual y food bebieron la bebida and they drank espiritual, the spiritual que drink, es Cristo. which is Christ. Entonces, ¿por qué Dios no se agradó de And then how ellos? come God did not Es be porque pleased with them? bebieron It's because they y comieron drank para and no they morir. ate, so they will not die. Porque tenían que comer Because they had to para eat, no morir. so they won't die. y muchas de las veces el pueblo And comete many este times error. the people makes this mistake. Señor, pastor, deme una palabra Pastor, give me a word porque mi matrimonio se está because destruyendo. my marriage is getting. Pastor, suelte breaking. una bendición sobre mi vida. Pastor, release a blessing over my Porque life. mis finanzas Because my están, finances están totalmente are destruidas. being destroyed. Porque mi empresa está quebrando. Because my business is getting Y in entonces ruins. buscan la palabra So they seek for the word para no morir. so they won't die. Pero no comieron ese But alimento they para did not vivir. eat that food so Lo they can comieron live. para no morir, They ate it so they pero won't no lo die, comieron para vivir. but they didn't eat it to ¿Cuál es la live. diferencia? What is the difference? La diferencia es que comían el The alimento difference that they were eating espiritual, the spiritual food, pero en la primera oportunidad but que in the tenían, first opportunity that they corrían a had, hacer lo malo, they will run and do the corrían evil. a la They idolatría, will run to idolatry. comían el alimento espiritual They will eat the y en spiritual la food. primera oportunidad And in the first fueron a opportunity, construir un becerro they de went oro. and built a Con bull el of oro que Dios les gold. dio, With the gold that God construyeron gave them, un becerro para they built a adorarlo. pool so they can praise Him. ¿Por qué? Why? Porque no deseaban el Because they alimento. did not desire Se lo the comían food. porque no había otra They cosa. ate it because there was nothing else. Pero ellos no querían un destino But they didn't want a diferente. different destiny. La diferencia The de comer difference of eating y no comer para vivir and not eating to live es que muchas de las veces nosotros venimos is that many y times escuchamos el we mensaje, come and listen to the message, pero no nos importa aplicarlo en but nuestra it does, vida. we don't care to No nos apply it importa into our profundizar. lives. We don't care into Y go muchas even veces deeper. se nos olvida. And many times we Pero sí, forgot cuando it. tenemos un But problema, when we have a problem, ahí queremos oh, agarrar la Biblia we como want si to fuera grasp the Bible y like para if it arriba, was- hasta la quieres Even sacudir you want to shake it a ver si se le salen to las see promesas the y las promises fall encuentras por down and algún you can lugar. find them somewhere. Nunca leíste en la Biblia Never que el you read on the Espíritu Bible Santo that the Holy te Spirit recordará todas las will remind you cosas cuando all the las things necesites. when you need them. Pero ¿qué te va a recordar But what would He remind si no te you alimentas con la if you palabra? don't feed yourself with ¿Qué the te va a Word? recordar What would He si remind nunca te you gusta estudiar if la you palabra don't de never Dios? like to study the Por Word eso of God? cuando tienes un problema quieres bajar a Dios, That's why when you have a a problem, you los want to calm ángeles, the Lord y down quieres and bajar the a todo angels, mundo y and tener you al want to pastor bring en tu everybody down casa. and have the pastor in your Y quieres que el house. pastor ore y And te you eche want for the aceite. pastor to pray for you and put Y tu vida oil on nunca you. cambia. And your life, Siempre life con los never mismos changes, problemas. always with the same problems. ¿Por qué? Why? Porque necesitas dejar de Because you ser need un to niño stop berrinchudo. being Porque, the wild kid. porque necesitas dejar de ser un niño maleducado. Because you need to be a good behaved Y kid. necesitas And you need aprender to a learn comer how to correctamente feed yourself y alimentarte correctly con and la how palabra to de eat Dios. with the Word of God. No sigas culpando a Dios
stop No complaining. culpes la Do iglesia. not complain No with the culpes al church. pastor. Como el diablo se dio cuenta que no iba a parar, dijo, Like the bueno, devil noticed I wasn't going to stop, he said, well, comencemos otra vez. let's start again. Oh, hasta más luz llegó. If there even more lights came, Gloria a Dios. glory to God. Termino con esto. I'm finished with this. Cuando comemos nosotros When we eat para ourselves vivir, to live es cuando recibimos el mandamiento, is when we receive the commandment, recibimos el consejo de Dios we receive the advice of God, y comenzamos a hacer lo que Dios nos dice. and we start doing what the Lord is Es telling us to cuando do. nosotros comemos realmente el It's alimento. when we truly eat the food. Es necesario que cambiemos nuestra manera en que estamos It's viviendo. necessary for us to change the way Es we are necesario living, que cambiemos la It's manera en que necessary estamos haciendo las to change cosas. the things that we are doing, everything else. Y este año debemos And this year, de dedicarnos we need to dedicate y ourselves, debemos de desear and we need to desire el alimento. the food. No dejes tu devocional que estás haciendo todos Don't los stop días. doing your devotional every day. Y si no lo estás haciendo, and if tienes you que are not hacerlo. doing it, you have to do it. No dejes un día, no saltes 1, 2, 3 Don't días. stop 1 day or 2 days Tú necesitas You crear need el hábito de la to palabra de create Dios. a habit of the Word Y of God. necesitas And alimentarte you need todos to los feed días con la yourself every palabra. day with the Word. Entonces las cosas van a ser muy So the diferentes things are en tu going to vida. be very different Amén. in your life. Amen. Pongámonos de pie y Let's oremos en stand esta up and let's noche. pray tonight. Y demos gracias al And let's Señor. give thanks to the Lord.